Bienvenidos al canal. En el día de hoy hablaremos del primer asesino en serie de la historia de España, y al mismo tiempo como el único hombre en la historia en ser reconocido oficialmente como un hombre lobo por un tribunal. Dicho esto, comencemos. Manuel Blanco Romasanta nació el 18 de noviembre de 1809 en un pequeño pueblo de Galicia llamado Regueiro. Se llamó originalmente Manuela porque se pensó que era mujer. Fue criado como una niña hasta los 6 años, cuando un médico descubrió su verdadero sexo. Recientes estudios del Instituto Nacional de Medicina Legal de Galicia indican que era un caso claro de hermafroditismo. Es decir, Manuel tenía sexo femenino, pero segregaba una gran cantidad de hormonas masculinas, por lo que al final fue considerado como hombre. Manuel sabía leer y escribir, algo muy poco común en aquella época. Se cree que su familia era relativamente rica. Según diversos relatos, nuestro protagonista era de baja estatura, entre 1,37 y 1,49 centímetros. Se casó a los 22 años y ejerció como sastre durante algún tiempo. Tras la muerte de su esposa en el año 1833, Romasanta se convirtió en viajante de comercio y actuaba sobre todo en Galicia y Portugal. También era conocido por actuar como guía para los viajeros que cruzaban las montañas, lo que le brindó más oportunidades de negocio. Su primer encontronazo con la ley llegaría en el año 1844, cuando fue acusado de asesinar a Vicente Fernández, un alguacil de León que lo iba a embargar por una deuda de 600 reales. Condenado a 10 años de prisión, Romasanta se dio a la fuga y fue declarado en rebeldía. Huyendo de la amenaza de prisión y con un pasaporte falso a nombre de Antonio Gómez, Romasanta vivió en un pequeño pueblo en el distrito de Vilar del Barrio durante un año. Aunque trabajaba en la cosecha, también se hizo amigo de las mujeres del pueblo y trabajó como cocinero y tejedor en una rueca, lo que llevó a los hombres del pueblo a considerarlo afeminado. En los años siguientes desaparecieron varias mujeres y niños que habían contratado a Manuel como guía. Las desapariciones no fueron notadas de inmediato, ya que Romasanta entregó cartas a los familiares informándoles que habían llegado a sus destinos y se estaban instalando. Sin embargo, se despertaron sospechas cuando se difundieron rumores de que vendía jabón, elaborado a partir de grasa humana. Sus primeras víctimas fueron Manuela García y su hija Petra de 15 años, las cuales querían ir a Santander y Romasanta se ofreció a guiarlas hasta allí. Pero las pobres mujeres no llegaron a su destino, pues serían asesinadas en la Sierra de Mamad antes de llegar a su destino. Después serían Benita García y su hijo Francisco, quienes partieron en compañía de Romasanta en dirección a Santander, donde éste prometió a la mujer que también le encontraría un empleo en casa de un cura. Benita y su hijo serían mutilados en Corgo, Lugo. Más tarde lo harían Josefa García y Antonio Rúa, los cuales viajaban con sus hijos de corta edad. Pero ni ellos ni los niños volverían a ser vistos jamás. Pasaron las semanas, los meses y los años, y la inquietud del pueblo dejó paso al temor y a la sospecha entre los familiares de los desaparecidos. Se rumoreaba que algo terrible podía haberle ocurrido a la gente que viajaba con el tendero, como se conocía a Romasanta en el pueblo. Como ya he dicho antes, también se sospechaba que Manuel utilizaba la grasa de sus víctimas para hacer jabón y otros productos, que luego vendía. Su fama fue tan grande que llegó a convertirse en un personaje del folclore popular utilizado para asustar a los niños. Toda esta rumorología obligó a nuestro protagonista a coger sus cosas y huir del pueblo. En el año 1852, finalmente se presentó una denuncia en la ciudad de Escalona alegando que Romasanta engañaba a mujeres y niños para que viajaran con él. Luego los mataba y les quitaba la grasa que luego vendía. Fue detenido en septiembre del año 52 en Nombela, provincia de Toledo, y procesado en Alariz, provincia de Ourense. En su defensa, Romasanta afirmó que padecía licantropía, un síndrome especial caracterizado por la creencia de ser un animal salvaje. En octubre del año 1852, los médicos de Alariz presentaron al tribunal un informe sobre Romasanta, el cual le acusaba de inventar su aflicción.
Si bien señalaron que la licantropía se puede determinar mediante un examen visceral y una craneoscopia, los médicos no encontraron causas ni motivos para su comportamiento. El juicio, que duró aproximadamente un año, finalizaría el 6 de abril de 1853, cuando el juez de Alariz dictó sentencia. Esta condenaba al hombre lobo a la pena capital, que se aplicaría por garrote vil, y aparte de ello a una indemnización de 1.000 reales por cada víctima. Cuando todo parecía perdido para nuestro protagonista, aparecería un personaje relevante en la historia que marcaría un antes y un después en la historia. Este sería Mr. Phillips, un hipnotizador francés afincado en Londres, el cual había estado siguiendo el caso del hombre lobo. Este escribió al ministro de Justicia español diciéndole que Roma Santa sufría de licantropía y por lo tanto no era responsable de sus acciones. Afirmó que había tratado con éxito la enfermedad mediante hipnosis y pidió que se pospusiera la ejecución para un estudio más profundo del caso. El ministro de Justicia escribió a la reina Isabel II, quien personalmente sustituyó la pena de muerte por cadena perpetua, y Roma Santa fue enviado a una prisión en Celanova. La prisión de Celanova y sus registros ya no existen, pero se cree ampliamente que Roma Santa murió a los pocos meses de llegar. Los autóctonos dicen que fue por enfermedad, pero también existe el rumor de que murió después de recibir un disparo de un guardia que quería verlo transformarse. Desde principios de los años 90, el caso ha sido objeto de estudio por parte de distintos psiquiatras. Se reconoce que Roma Santa padecía un trastorno de la personalidad antisocial. En los anales de la historia hay figuras que desafían las expectativas y dejan una marca indeleble en el tejido del tiempo. Manuel Blanco Roma Santa es uno de esos enigmáticos personajes cuya vida parece extraída de las páginas de una buena novela de suspense. Y aquí acabamos con el caso del primer asesino en serie de la historia de España. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte para no perderte el contenido. Un saludo.